Pues nuevamente nos ponemos en Libreta Negra MX de manteles largos porque tenemos el placer de conversar con alguien que pues admiramos muchísimo el trabajo. Somos fans. Concepción Company nos acompaña en esta ocasión nuevamente cubriendo el 8º encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional. Concepción Company es lingüista, experta en sintaxis histórica, filología y además teoría del cambio gramatical. Concepción, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a Libreta Negra por volver a interesarse en las actividades del Colegio Nacional y en particular lo que compete a la lingüística. Pues eso es un tema muy interesante, quizá no nos damos cuenta de manera recurrente, y evocando a esta otra conferencia tuya de qué rayos hace un lingüista, cuéntanos un poco pues de qué se trata esta lingüista y la lingüística y por qué debemos de poner atención a nuestro lenguaje. Bueno, todo el mundo cuando me preguntan, soy lingüista, y dicen, ¿usted cuántas lenguas hablas? Bueno, pues a duras penas la mía, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la lengua es la actividad transversal con la que construimos nuestro día a día, nuestra lengua materna. En el caso del español de México es lengua única para unos 125, 124 millones de mexicanos y es una segunda lengua, a veces primera lengua, en relación no siempre equilibrada para otros 5 o 6 millones de mexicanos que tienen como lengua materna una lengua amerindia y que han aprendido el español en diversas circunstancias. Pues cualquiera que sea nuestra lengua materna, con ella, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso cuando soñamos, tenemos que gestionar nuestro día a día. Es una actividad transversal que nos es inherente. No tenemos que pasar por la escuela para controlarla, para hablarla, pero sí tenemos que pasar por la escuela, y esto es una invitación a reflexionar sobre ello, para educarnos, estandarizarnos en la modalidad culta de nuestra lengua, porque vamos a tener mejores oportunidades de vida, porque vamos a tener mejor trabajo, porque vamos a tener mejor calidad de vida, teniendo mejor estandarización en nuestra vida cotidiana. Es decir, para decir que tomas un chesco conmigo no hay que pasar por la escuela, pero para saber que hay una distinción entre chesco y refresco y en qué situaciones lo tienes que usar, o para ponte de pie, pararse, pónganse de pie, es mucho más español general, más solemne, digámoslo así, párate, que se nos hace tarde, es más de la vida cotidiana. Esos finos controles nos hacen ser seres mejor insertos en sociedad. Y bueno, la lingüística trata y versa y nos ocupa cómo funcionamos en la vida cotidiana con lengua. Cómo es la lengua de nuestra vida cotidiana, cómo tenemos que cambiar de registros para funcionar socialmente. El párate o ponte de pie, o sea, son dos modos diferentes, ambos español de México. Entonces, bueno, eso es a lo que nos dedicamos, y en mi caso es ver en perspectiva histórica, una mirada histórica, para darnos cuenta de que somos seres de grandes continuidades, que hemos cambiado muy poco en lo lingüístico y que seguimos viendo la historia, vamos a conocernos mejor. Yo resumiría qué hace un lingüista, es dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Bien interesante, y no solamente la perspectiva histórica. Por ejemplo, aquí que en Libreta somos arqueólogos y arqueólogas, también consideramos estas facetas o características del ser humano, porque bueno, nosotros nos ponemos un poquito más atención en las huellas materiales, pero al final eso también comunica y se relaciona con todo esto. Y supongo que a través de esos yacimientos arqueológicos, a través del patrimonio arqueológico, ustedes entienden mejor cómo es el México actual. Nosotros, a través de cómo hablaban, cómo escribían, cómo seguimos hablando, entendemos mejor que es un patrimonio esencial. La lengua es el patrimonio inherente y esencial de los seres humanos. Nacemos con la capacidad de hablar, es lo único que nos hace únicos en el planeta. La capacidad de poner palabras unas junto a otras y gestionar, funcionar en el día a día.
Así es, y ahora que estamos hablando ya de México y de la construcción de un país, de una nación en este sentido moderno, ahorita estamos celebrando el octavo encuentro Libertad por el Saber, que tiene como tema principal el Colegio Nacional en la construcción del México moderno. Concepción, cuéntanos un poco sobre pues las aportaciones que se han hecho desde las reflexiones del colegio hacia estos 80 años de fundación y por supuesto al México moderno. Bien, el Colegio Nacional es una institución auténticamente de divulgación científica, de enseñanza libre, es como la institución libre de enseñanza. En ese espíritu, nuestro lema, libertad por el saber, es auténticamente cierto. Somos absolutamente libres y lo único que tenemos que hacer es divulgar lo que investigamos. El Colegio Nacional hasta la fecha tiene 103 miembros a lo largo de sus 80 años de existencia. Estamos celebrando el octagésimo aniversario del Colegio Nacional. Y bueno, te voy a hablar de humanistas, que es un poco el área que me compete a mí. Han sido grandes fundadores de instituciones, por eso nos importa la reflexión que estamos haciendo esta semana, porque la creación de instituciones trasciende a los individuos. Las instituciones hacen países más democráticos, hacen países más estables, gestionan la colectivización, socializan, permiten que funcionemos como seres sociales, y esas instituciones trascienden a las personas porque son remodeladas con otras personas, pero la esencia de la institución queda, y eso es lo que estamos rememorando y reflexionando. ¿Qué aportes institucionales y a través de sus instituciones, cómo han contribuido los miembros del Colegio Nacional a el México que vivimos, al México moderno? Te voy a dar 2, 3 pequeños ejemplos. Vasconcelos, voy a hablar de miembros que participaron del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, de eso voy a hablar yo mañana. Hemos sido 33 miembros en total, pero te voy a poner unos 2, 3 ejemplos. Vasconcelos, por ejemplo, creó la Secretaría de Educación Pública, nada más y nada menos. Yo creo que es la gran institución, y Vasconcelos tenía clarísimo en los estatutos, en los documentos constitutivos de la Secretaría de Educación Pública, tenía clarísimo que la educación es un escalafón para mejor calidad de vida, que a través de la educación el individuo tiene derecho a adquirir mejor calidad de vida. Esas mismas ideas que están en los estatutos de la Secretaría de Educación Pública fueron recogidos después por la ONU, de mejor calidad de vida, mejor escalafón social a través de la educación. Nada más y nada menos la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que es la gran institución cultural de México, porque no solo ha alfabetizado, ha estandarizado y ha permitido que individuos tengan, yo soy producto de la educación pública, por ejemplo, tengamos mejores calidades de vida y apreciemos la vida en sus muchos ángulos diarios de otra manera, gracias a la educación. Agustín Yáñez, todo el mundo lo conoce por sus obras, no sé, pienso Al filo del agua, todo el mundo piensa Agustín Yáñez, fue miembro del Colegio Nacional, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero yo quisiera que recordaran que Agustín Yáñez, que también fue secretario de Educación Pública en un momento muy difícil, en el 68, 67, 68, y tuvo además la prudencia de retirarse de la vida colegiada del colegio y de la vida colegiada de la academia en ese año complejo y el año posterior, para no presionar a sus instituciones y además sentirse él, digamos, como libre de la gestión que tenía que hacer como secretario. Pues Agustín Yáñez, nada más y nada menos que creó las telesecundarias. Imagínate, o sea, llevó la educación a los lugares más recónditos, la Sierra de Oaxaca, el último punto de la Sierra de Chiapas, la Sierra Tarahumara, tuvieron oportunidad de hacer secundaria y tener las bases para
brincar a una prepa, brincar a un politécnico, a una vocacional, pues ese hombre tuvo una visión internacional totalmente, puso a México en el México moderno. Y finalmente voy a hablar de alguien a quien yo quise mucho, Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, por ejemplo, hizo algunas cosas que son verdaderamente modernas. Él era director de históricas, históricas del Instituto de Históricas de la UNAM, y en ese momento históricas concentraba antropólogos. También no había un instituto de antropología. Y normalmente el que es director de algo o que tiene poder, pues quiere concentrar todo el poder. Y Miguel, en vez de concentrar el poder de historiadores, antropólogos, promovió la creación del Instituto de Investigaciones Antropológicas. O sea, generosamente se desvinculó, perdió investigadores, pero creó un espacio institucional nuevo en su primer periodo de director de investigaciones históricas. Creó el Seminario de Cultura Náhuatl junto con el padre Garibay, y después él, Miguel mismo, creó la Revista de Estudios de Cultura Náhuatl, que cumplió 50 años hace 3, 4 años. Si usted quiere saber qué se ha hecho en arqueología, en lengua, en antropología, en cultura, en etnología, y sobre náhuatl, tiene que acudir a esa revista. Entonces, bueno, fueron hombres con grandes visiones. Pienso en Ruy Pérez Tamayo, por ejemplo. Yo tuve la fortuna de sentarme en la academia jueves tras jueves a un lado de Ruy, y Ruy, médico, patólogo, no solo creó el Departamento de Patología de la UNAM, sino que se dedicó toda su vida a la medicina pública en el Hospital General, creó un departamento de patología en el Hospital General, fundamental, porque sin diagnósticos patológicos no se puede avanzar en cirugías, en buenas diagnosis de enfermedades tremendas, desde el cáncer hasta enfermedades neurológicas terribles. Entonces fue un hombre, y además con Ruy, por ejemplo, yo platicaba de filosofía, de metodología de la ciencia, y nos dábamos cuenta de que alguien de lengua comparte pasos metodológicos con un médico, y que un médico comparte pasos metodológicos, es decir, que la ciencia no está en compartimentos estancos, de que yo no puedo dialogar contigo, sino que dialogamos a través. ¿Y qué es lo que nos preocupa en ese diálogo? Cómo construir mejores disciplinas, cómo llegar a más población y dar mejores herramientas para esta sociedad. Eso es lo que creo que nos preocupa como miembros del colegio y como miembros de la academia. Al final, todas estas conversaciones, y además que son multi y trans y todo disciplinario, pues tiene este espíritu de lo que nos estás contando, Concepción. Y además hay que mencionar, no solamente estamos celebrando en esta semana que ha pasado, pues los grandes perfiles de las personas que han pasado por aquí, y por supuesto los 80 años de fundación del Colegio Nacional, sino que de manera reciente, pues un libro, novedad editorial, Hablar y Vivir en América, ha recibido varios premios. Sí, sí. Entonces cuéntanos un poco de eso para que pues la gente se anime también a consumir estos libros. Y bueno, pues está casi recién salido del horno, pero la verdad es que es una belleza de libro. Es una belleza de libro, se llama Hablar y Vivir en América. Fue resultado de un ciclo de conferencias que yo organicé en el año 18 en este colegio. ¿Y por qué hablar y vivir en América? Porque lo que nos preguntamos los historiadores de la lengua es cómo se construye la vida cotidiana, justamente a través de lengua, las muchas facetas de esa vida cotidiana que suele ser olvidada, debo decir, por los historiadores oficiales. En general, están más preocupados por el mandamiento de ley que emitió el virrey, o están más preocupados por acuerdos de paz, o están más, importantísimos sin duda, están más preocupados de cómo se llevó a cabo la guerra tal o la guerra cual, o cómo llegaron a los acuerdos de paz. A los historiadores de la lengua, a mí en lo particular me interesa quiénes somos a través de la lengua, y ese libro, que es hermosísimo, lo puedo lucir y mostrar. Claro. A ver, ya que hay que aprovechar que está aquí. Es multipremiado. De los premios ahí. Es un libro premiado.
Es un libro muy hermoso. Es este libro. Recibió la semana pasada el premio Antonio García Cubas, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, como mejor libro de divulgación científica. Empieza con los barcos. Es un libro con 15 capítulos, yo soy autora de uno de ellos. Empieza con los barcos, con el mar, somos hijos del mar. La palabra náusea, por ejemplo, viene de náutica. O sea, ¿cuál es la enfermedad del barco? Pues unas náuseas del demonio por el mareo. Y me van a decir ustedes, ya no me estén mareando, palabra marítima, ya no me estés mareando con tus historias. Seguimos con el paisaje lingüístico en el siglo XVI, siglo XX, cómo ha cambiado a través de la gran alfabetización que tuvo lugar en el siglo XIX en América, cómo se saludaban y despedían en el mundo hasta inicios del siglo XX. Termina, por ejemplo, también hablamos de las fiestas, cómo eran las fiestas. Todo el mundo piensa que la Nueva España se la pasaban en la iglesia rezando. Dista de ser eso, había fiestas en la vida cotidiana, qué se celebraba, cómo era el mundo festivo. Y terminamos en 2 hermosos capítulos, uno con la historia del chocolate y el valor erótico y de brujería que al principio tuvo y la cantidad de trabajo que les costó a los chocolateros que fuera considerado y reconceptualizado como un exquisito postre. Y sigue siendo parte de la comida, desde luego, los moles, ¿no? Sigue siendo parte de la comida, pero fue en el siglo XIX, muy entrado el siglo XIX, donde por fin el chocolate se asocia a una parte de regocijo de final de la comida. Tardó 300 años en lograrse, 400 años en lograrse eso. Y acabamos con el chile, un capítulo a cargo de una bióloga sobre los efectos de la capsaicina, los efectos cerebrales y qué es enchilarse. Y bueno, enchilarse, que tenemos la palabra, ¿no? Para enojarse. Ya enojarse fuerte. Entonces, bueno, es un libro que recibió ese premio y hace 3 días recibió el premio Caniem en 2023 al arte editorial, que es el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México al mejor libro de arte. Y debo decir que ese segundo premio, pues ahí los autores pusimos un granito de arena porque es todo mérito del Departamento de Publicaciones del Colegio Nacional, que hizo un libro hermosísimo. Por ejemplo, está hecho con la letra del segundo impresor de América, un novohispano mexicano, actualmente mexicano, Antonio Espinosa, que creó una letra que fue remodelada por Cristóbal Enestrosa, un gran tipógrafo actual que retomó la letra de Espinosa y le puso Espinosa Nova. Entonces, está hecho con esa letra. Es decir, todo el libro tiene una coherencia no solo en los temas, sino en la textura del libro, la tipografía, lleva las cornisas como era antiguamente, a pie de página, no arriba. Cornisas es para que sigamos el libro, ahora se ponen arriba, antiguamente se ponían abajo en general. En fin, está construido con una armonía en fondo y en forma. Pues ya saben, de nuevo... 2 premios en 15 días. Y quién sabe si acumule más, porque de nuevo está bien... Es hermosísimo. Recién salido del horno. Sí, 2023, sí, hace unos pocos meses. Entonces, pues muchas felicidades y también felicitaciones por pues por la institución Colegio Nacional, claro, Concepción Company. Es un gran orgullo y además están ustedes invitados a venir a este encuentro y mañana cerramos con... miembros del colegio que compartieron con la Academia Mexicana de la Lengua, con literatos, nada más y nada menos, pues tuvimos un premio Nobel, Octavio Paz, tuvimos un premio Cervantes, Pacheco. Este colegio ha sido multipremiado, multireconocido por una labor muy sólida y vamos a concluir con poetas. Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, también creador de instituciones, nada más. Y que también tuvo mi instituto fue creado por Rubén Bonifaz Nuño, abogado en primer oficio, incluso abogado litigante. Después
y fue poeta toda su vida y un gran creador de instituciones. Pues el instituto al que yo pertenezco, que es Filológicas, fue creado por Rubén Bonifaz Nuño. Y además tiene trabajos de iconografía. Sí, por supuesto, tiene unos trabajos que es muy interesante. Hay una discusión entre Rubén Bonifaz Nuño y Miguel León Portilla sobre cómo conocer el México prehispánico. Claro. Para Miguel, los códices podían ser eran una fuente fundamental, y lo que dice Rubén es que en los códices e incluso en las narraciones vertidas a Fray Bernardino de Sahagún, seguramente los naturales, así se llamaban, indios naturales, no estaban diciendo su mundo íntimo pues ante un español. Y lo que dice Rubén es que hay que recurrir a la epigrafía, a las piedras, a los símbolos que están en las piedras. Y esa discusión es sumamente interesante. Si los códices, sabemos que todos los códices son del siglo XVI, no hay códices prehispánicos. Lamentablemente. No lo hay, no los tenemos, no los conocemos, por lo tanto no hay. Y lo que hace Rubén, ya en la última etapa de su vida, digamos, es que recurre a la epigrafía. Ustedes arqueólogos lo deben saber mejor que yo, recurre a la simbolización que dan las piedras. Y además, bueno, como anécdota debo decir que siendo yo doctoranda en el Instituto de Investigaciones Filológicas, casa a la que pertenezco desde hace ya muchos años, él creó un seminario para la descolonización. Sí, también. Y cada semana se reunían, discutían, había conferencias, pero era interesante porque brindaban al final o tomaban una copa de vino. Y yo le decía, a ver, doctor Bonifaz, póngase de acuerdo, ¿cómo que un seminario para la descolonización con vino? Si el vino es mediterráneo, por favor. Digo, ¿por qué no trae aquí mezcal? Porque el tequila es un asunto criollo. Claro. Traiga usted mezcal, ¿no? O pulque. O pulque, absolutamente prehispánico. Y me decía, ay no, hay cosas que trajeron los españoles que son salvables. Ay no más. Para que vean, los seres humanos estamos llenos de aristas, entre contradictorias y enriquecedoras. Esos múltiples ángulos enriquecen a cualquier ser humano. Totalmente, y por eso estamos aquí en el colegio poniendo atención. Gracias a Libreta Negra por el interés que tiene en las actividades de nuestro colegio. Abrazo a este hijo azul, hijo del mar, con mucho amor. No, y pues seguiremos pendientes. Lamentablemente se nos acaba este encuentro, pero hay que seguir pendientes de las actividades del colegio. Claro que sí. Todo el año. Todo el año. Creo que solamente paramos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Ahí nomás. Así es, todo el año. Bienvenidos siempre al Colegio Nacional. Gracias. Nos vemos.